Líneas iuséticas, ideas del derecho nuevo, verdades sueltas para la reflexión. Es deber moral dar a conocer a los demás lo que consideramos verdad, aunque podamos estar equivocados. Un saludo para todos de Juan José Bocaranda Espinosa. En el Estado ético de derecho, los actos estatales no deben realizarse sin previa evaluación conforme a la ley moral, es decir, en función del bien. Cuando un funcionario concibe un acto impulsado por fines que no conduzcan al bien, ese acto carecerá de existencia moral si lo realiza, porque ante la ley moral la intencionalidad pesa. La ley moral ordena asumir el bien y solamente el bien en todos los actos estatales como imprescindible condición de validez. La sujeción a la ley es uno de los rasgos del Estado de Derecho, dicen los doctrinarios. Pero yo pregunto, ¿de cuál ley? ¿De la ley del jefe del partido? ¿De la ley del más corrupto? Mandar, si se entiende como amenazar, abusar, empujar, patear y ofender, puede cualquiera. Pero gobernar, solo quien sabe guiar en el bien y por el bien. En el Estado ético de derecho, la verdad es una, la que impone la ley moral sin desviaciones de ningún género. La verdadera moralidad es la que conduce indefectiblemente a la fraternidad universal, de tal forma que nadie pueda considerarse feliz mientras haya personas que no lo son. La iusética y la niñez. La palabra educar es de un contenido hermoso, pleno de sabiduría. Viene del verbo latino educare, que significa sacar, porque quien educa saca del ser, del individuo, lo mejor, orientándolo, conduciéndolo. Sin embargo, hoy domina en educación la idea contraria, la de introducir en el espíritu del niño desviaciones abominables que deben ser radicalmente repudiadas porque implican el mal. Si de por sí hay jueces insensibles que no dudan en condenar a un inocente, ¿qué esperar de un robot juez programado para mandar a la cárcel a los disidentes políticos? Lamentablemente ha llegado la hora de tener que preguntar, ¿es lo mismo un robot juez que un juez robot? ¿Juez bueno que buen juez? ¿Razón recta que recta razón? ¿Seguridad jurídica que seguridad moral? ¿Político bueno que buen político? ¿Derecho nuevo que nuevo derecho? ¿Inteligencia artificiosa que inteligencia artificial? ¿Inteligencia artificial programada que inteligencia natural reprogramada? ¿Política que poliética? Para la iusética, bien solo puede ser aquello que inevitablemente redunde en el afianzamiento y ascenso de la dignidad humana. Obviamente no puede calificarse como bien lo que rebaje, manche, menoscabe, envilezca, desvíe o degrade de alguna manera el valor de la dignidad humana. El asunto no es presumir de buenos, sino estar pendientes de los demás para ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, porque todos somos uno, y la verdad es acción, no simple compasión. O soy definitivamente torpe y no logro comprender la naturaleza humana, o tengo razón cuando expreso que no concibo gobernante alguno que no aproveche el cargo en el mejor y único sentido, que es contribuir a que todos los seres humanos que habitan el país vivan con el mayor grado posible de bienestar. En derecho, la presunción invierte la carga de la prueba. Del mismo modo, en el plano moral, a quien pretenda contradecir o refutar principios esenciales, le corresponde demostrar su inexistencia o su falsedad a través de argumentos fortísimos, es decir, absolutamente convincentes, no mediante falacias, circunloquios, tautologías o afirmaciones aéreas. Si estos argumentos no son tales, quedan en pie los principios impugnados, como en su campo quedan en pie las presunciones de la ley.
¿Cómo pueden abundar las personas a quienes interese la iusética en un mundo dominado por la banalidad y el hambre pornográfica? A las personas inclinadas al mal, obviamente convienen las aguas turbias, el río revuelto, el aire viciado, la mentira campante, la corrupción impune, el enriquecimiento instantáneo, la distorsión de los géneros, la desviación infantil y en general el reino de la maldad desatada. La violación del principio ético es fulminante. En el Estado ético de derecho, si un juez condena injustamente, impulsado por fines torcidos, la sentencia es menos que nula, es moralmente inexistente. La educación de hoy se contradice a sí misma. En vez de extraer de cada quien lo mejor en cuanto potencial para él y hacia los demás, incita a competir en lugar de compartir. Se forma entonces un ser egoísta, incapaz de facilitar la unión de la humanidad como base de un mundo mejor, un mundo integral enriquecido por la colaboración. He aquí un revoltillo diabólico: amenaza nuclear, demencia política, planes de exterminio de la humanidad, robótica desbocada, inteligencia artificial peligrosa, perversión sexual de la niñez, enseñanzas perniciosas, codicia extrema. Hablando con sinceridad, ¿puede la complejidad de estos problemas ser enfrentada con éxito por un derecho ausente de la moral? Hay personas que dicen estar conscientes de la necesidad de que se moralice el Estado, pero no pasan de allí a la acción. Conciencia sin acción es conciencia inútil. Para la iusética es absolutamente necesario que la ciencia y la tecnología tomen conciencia de los daños que contra la humanidad pueden causar los descubrimientos y los inventos que vayan realizando. A los científicos puramente materialistas, como no creen en valores superiores de orden moral ni espiritual, no les interesa pensar en las consecuencias perniciosas que para la sociedad o para la humanidad puedan ocasionar sus descubrimientos. Se abocan ciegamente a sus investigaciones atados al descubrimiento en sí y solo les mueven el egoísmo, el renombre y tal vez la riqueza o por lo menos el estatus. No tienen presente que el científico pleno no es el que se somete exclusivamente a las energías del cerebro, sino el que a la vez acepta los dictados del corazón, porque tanto los pensamientos como los sentimientos forman parte de la realidad del investigador. En el Estado ético de derecho debe existir la separación de poderes en cuanto atañe al procedimiento y a lo formal, pero los poderes deben estar unidos por una misma filosofía de acción, que es la idea del bien necesario, bien que constituye el fin de la moral conforme al principio superior de perfección del orden moral. Escasísimo el número de personas que manifiesten siquiera lacónicamente si les importa o no la inefectividad del Estado en resolver los graves problemas de diversa naturaleza que azotan al país, la ineficacia de las leyes, la ineficiencia de muchos funcionarios, la inutilidad de los servicios públicos, la corrupción, la mala atención a los ciudadanos, pero sobre todo la ausencia notable de un interés siquiera parcial por la moralización del Estado de Derecho que tanto se pregona. Los ciudadanos centran las voces críticas casi exclusivamente sobre demandas puntuales, de bajos salarios, de pensiones deficientes, de sueldos de hambre, de transporte costoso, de falta de medicinas y de ropa y de vivienda, todo lo cual es importante, pero solo un lado del problema. ¿Y el derecho? ¿Y las leyes? ¿Y la justicia? ¿Y la moral? ¿Dónde quedan? Hay que luchar por los derechos, pero sin olvidar como base la lucha por el derecho moralizado y por la moral hecha derecho, que es lo que propone el derecho nuevo, la iusética. Para la iusética solo es Estado efectivo el que cuenta con leyes eficaces
y funcionarios eficientes, sometido todo a la ley moral. Los ciudadanos conscientes de lo que ocurre y de por qué ocurre, debemos unirnos y organizarnos conducidos por la poliética. La poliética es la política transmutada, elevada, depurada y dignificada por la conciencia moral, es decir, por el convencimiento de la necesidad de que la política y la conducción gubernamental se sometan siempre, en todo momento y circunstancia, a los principios morales y a los valores éticos. El fin básico del Estado ético de derecho debe ser la realización del bien a través de la justicia sobre la base de la verdad a favor de todos los seres humanos y en el mayor grado posible de igualdad. Tenemos el derecho a establecer el sistema de gobierno más perfecto que es, según el libertador Simón Bolívar, el capaz de brindar mayor grado de felicidad posible, mayor grado de estabilidad política y mayor grado de seguridad social. La sujeción a la ley, la separación de los poderes, el control contencioso administrativo y constitucional, la tutela judicial, el reconocimiento de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, son todos rasgos constitutivos del Estado de Derecho, que a la larga nada garantiza, porque puede funcionar en la práctica alguno de dichos elementos como es debido sin la injerencia de la moral, es decir, del principio ético. La presencia jurídicamente obligatoria del principio ético garantiza que se acate el derecho con mayor efectividad, por cuanto en el Estado ético de derecho la autoridad no emana de la sola ley jurídica susceptible de desviaciones cuando no la controla el poder moral. En el Estado de derecho no existe un elemento superior al derecho al cual apelar como fundamento de la rectitud de la actuación estatal. Allí el funcionario desdobla permanentemente su personalidad, ya que es sujeto de responsabilidad jurídica, pero no de responsabilidad moral, pues simplemente esta es dejada al margen. La mayor cantidad de perjuicios que el funcionario causa al Estado de Derecho se debe a la falta de moralidad, desapercibida porque carece de sanción. Muchos son contrarios a la unión del derecho con la moral, menos por consideraciones teóricas que por motivos pragmáticos. En las escuelas de derecho deben sincerarse las cosas. En el Estado de Derecho, seguridad jurídica significa la seguridad de que la ley siempre se colocará del lado del más fuerte. Estoy firmemente persuadido y plenamente convencido de que en el futuro la humanidad será salvada no por Dios, ni por las religiones, ni por las ciencias, ni por las tecnologías, sino por la unión simbiótica de la moral con el derecho, como lo propone la ius ética, a menos, claro, que la tierra no sea destruida por obra de la naturaleza o por la locura del hombre. En la lucha por la ius ética no estoy en modo alguno solo. Me acompañan la fe, el amor desinteresado por la humanidad, la convicción, la esperanza y la decisión de mantenerme en la pelea. Los abogados que alegremente y a ultranza impulsan el uso de la inteligencia artificial para tareas jurídicas fabrican guillotina para sí mismos. Para evitar los excesos de la inteligencia artificial es necesaria la contención del principio ético. El derecho nuevo o ius ética constituirá a través del principio ético la única barrera frente a los excesos cada vez más desafiantes de las nuevas tecnologías. Hay que luchar por los derechos, pero sin olvidar como base la lucha por el derecho moralizado y por la moral hecha derecho, que es lo que propone el derecho nuevo o ius ética. Y esto es todo por hoy, amables amigos. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Volente Deo.